Estás escuchando Energías Educativas, un podcast de entrevistas sobre educación, donde charlaré con diferentes profesionales que nos contarán sus propuestas para acompañar mejor a nuestros niños y niñas. Mi nombre es Mónica Morcos y sí, tú también eres Energía Educativa. En el episodio de hoy contamos con Elena Mateu. Ella es psicóloga, terapeuta Gestalt, corporal integrativa y musicoterapeuta. Elena nos hablará de cómo se forma el carácter de nuestros niños y niñas, de cómo acompañarlos para interferir lo menos posible y nos propondrá ver la crianza como una oportunidad de autoconocimiento para mirarnos a nosotros mismos. Les dejo con la entrevista. Hola Elena, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy nos vas a contar un poco sobre cómo se forma el carácter de los niños y niñas. Y para empezar, la pregunta que nos surge o la duda que nos surge a las familias es: ¿estos bebés que vemos, nuestros bebés pequeñitos, tienen una personalidad? ¿Ya nacen con una personalidad o no? ¿O qué concepto es el adecuado que tenemos que usar? Mira, yo creo que para empezar es explicar un poquito, ¿no? Como qué es el temperamento, ¿vale? Y qué es el carácter o la personalidad, que viene a ser lo mismo que el carácter, ¿no? Entonces, el temperamento es con lo que nacen los bebés, ¿no? Uh-huh. Es toda esa parte genética, toda esa parte hereditaria. Se podría decir que es la naturaleza, ¿cómo diría? La naturaleza del mundo psíquico, emocional, energético también con el que nacen, ¿no? Uh-huh. Y el carácter es lo que se forma con el temperamento que tienen, más la influencia del entorno, ¿no? Que la influencia, por eso es tan importante todo el acompañamiento, ¿no? Que luego hablaremos como todo el acompañamiento que hacen los padres, ¿no? Porque esa influencia puede hacer que el temperamento esté bien o mal canalizado, ¿no? Ajá, vale. O sea, que ya vienen con una tendencia, con un temperamento. Sí, me gusta el concepto de una tendencia, claro, ¿no? Vale. Es como ya hay algo natural, hay una energía como que fluye natural en ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se forma este carácter entonces, que va poco a poco a lo largo de los años? ¿Cuál es el periodo en el que se va formando? ¿Cuándo termina? O no sé. Mira, en verdad se forma, el carácter ya se va formando desde que son bebés. Sí que explicar un poco, ¿no? El cómo se va formando, ¿no? O sea, el bebé cuando nace es como una semilla, ¿vale? Y en esta semilla es como, o sea, es como si la semilla es el contenido del ser único que puede llegar a ser, ¿no? Y ahí está, pues, por un lado está todo el potencial que tiene todo ser humano, ¿no? Pues el impulso, ¿no? El impulso del ser esencial, ¿no? De los seres esenciales, que es el impulso de amor, el impulso de unión, el impulso de ser libre, de buscar su propia libertad, el impulso de crear, ¿no? Nuestra relación con la creatividad. Con eso nacemos todos. Con eso nacemos como todos. Ser humano. Sí. Es el impulso del ser esencial, ¿no? Que se llama, ¿no? El impulso de descubrir, como de ir hacia la felicidad plena, pero no la felicidad que está impuesta, que creemos que somos felices, pero una felicidad que está impuesta por la sociedad, sino una felicidad desde dentro, ¿no? Desde soy feliz porque soy yo, ¿no? Porque estoy conectada con mi ser. Y luego, aparte, también en esta semilla está el potencial que tiene que ver con mis habilidades, con el potencial, con el propósito de vida, ¿no? Que esto es cada persona, ¿no? Pues tiene un propósito de vida diferente, ¿no? Tiene ese impulso que le lleva a hacer una cosa o a hacer otra, a estudiar una cosa o a estudiar otra, ¿no? A ir por un lado del camino o a ir otro, ¿no? Con eso partimos. Con eso partimos. Con eso partimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí es cuando se forma el carácter, ¿no? Con eso nacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que como somos seres dependientes, porque un bebé es un ser con la máxima dependencia, ¿no? Entonces necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos quieran, necesitamos protección, apoyo, todo, ¿no? Entonces empezamos a mirar fuera. Y empezamos a percibir que aquí viene la importancia de cómo son los padres y las madres, de cómo acompañen, pero bueno, empezamos a percibir cuáles son las necesidades que tienen los padres sobre nosotros, ¿no? O sea, entre comillas, cómo quieren que seamos, ¿no? Vale. Cómo necesitan que seamos por su historia. Para que nos quieran, ¿no? Para que nos atiendan y nos cubran esas necesidades, ¿no? Exacto, para que nos quieran. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Pues que empezamos a mirar fuera. Y aquí empieza cuando empieza el proceso que se llama el proceso de degradación, de que se degrada nuestra conciencia de quiénes somos y nos vamos desconectando de todo esto que he dicho antes, ¿no? Como de todo este potencial de vida que tenemos, ¿no? El tema es que no sabemos que nos vamos desconectando porque es un proceso totalmente inconsciente. Y vamos mirando fuera lo que necesitan los demás para... Exacto, ¿no? Para cubrir, es como... que nos quieran, que nos quieran. Y hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión de quiénes somos, hay una ceguera sobre quiénes somos, ¿no? Se podría decir. ¿Y qué va ocurriendo? Y entonces ahí es cuando empezamos a construir el ego, que el ego, el carácter, ¿no? Que nos identificamos con una parte muy limitada de nosotros mismos, ¿no? Como, vale, yo soy esto y esto. Y así sé que me quieren, ¿no? Es como el carácter es un conjunto de estrategias, ¿no? Estrategias de adaptación en el entorno. Que vamos creando. Que vamos creando, exacto. El tema es que pensamos que solo somos eso y negamos una parte que es la sombra, ¿no? Una parte muy grande, ¿no? Y ahí pues perdemos esta felicidad plena, ¿no? Como creemos que somos felices siendo esto, cuando en realidad estamos muy dormidos, ¿no? Que eso solo es una parte de nosotros que hemos creado. Exacto. Para sobrevivir. Para sobrevivir, claro, ¿no? Claro, y lo que en un principio pues percibimos que necesita papá y mamá de nosotros, luego es lo mismo que percibimos de nuestra pareja, lo mismo que creemos que tenemos que comportarnos así con parejas, amigos, etcétera, trabajo, todo, ¿no? ¿Y cuándo se termina de configurar este carácter? Más o menos. El carácter se configura se crea desde que nacemos hasta los 7 años aproximadamente, 6-7 años aproximadamente, ¿no? Y luego todo lo que vayamos viviendo obviamente va configurando nuestra personalidad, las experiencias pues más traumáticas, todo, ¿no? No quiere decir que ya está todo, pero hay una base, ¿no? Bueno, hablamos de heridas infantiles, ¿no? Hay una base que ya la base del carácter ya está configurada. Y según el carácter que tengamos, esto tiene que ver con en qué momento de nuestro desarrollo hay más interferencia de quién soy, ¿no? Porque, claro, este carácter va a ocurrir sí o sí, hagamos lo que hagamos. Sí. Va a haber un carácter. Sí. O sea, esta degradación de la conciencia, ¿no? Lo que digo, que en algunas tradiciones espirituales le llaman la caída del paraíso, ¿no? Porque un bebé está conectado íntimamente con el presente, ¿no? Es todo presente, es una fuente de sabiduría también, ¿no? De sí mismo, ¿no? Y este proceso va a ocurrir sí o sí, porque vivimos en una sociedad y porque papá y mamá tienen sus historias, su historia, ¿no? Pasada y su desconexión también, ¿no? Claro, y bueno, y supongo que el conectar, ya suena mal conectar, pero el relacionarme con el mundo al final es inevitable. Entonces y ese mundo es incontrolable, ¿no? Y más en una sociedad como la que vivimos, que todo invita a mirar afuera, no se nos educa ya como sociedad a mirar adentro. Y entonces aquí, ¿qué podemos hacer como acompañantes, como padres, madres o la familia? ¿Cómo podemos acompañar de la mejor forma posible esa formación del carácter? Primero, para mí, lo más importante, ¿no? Y yo lo veo mucho, yo trabajo con adultos, ¿no? No trabajo con niños, pero lo veo mucho porque veo las heridas infantiles de los adultos, ¿no? Y ahí tiene que ver con cómo acompaño en la infancia, ¿no? Entonces, ahí lo más importante es que los padres y madres sean conscientes, hagan un trabajo personal, básicamente, hagan un proceso de autoconocimiento. Ese es el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo o una hija, desde mi punto de vista, ¿no? Porque en función de cómo yo me conozco a mí misma como madre, poder interferir menos en el desarrollo de mi hija. ¿no? O sea, conocer mi propio conjunto de estrategias, ¿no? Mi propio carácter. Exacto, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un ejemplo, ¿no? Así se entiende mejor. Por ejemplo, si yo... además, voy a poner un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, a mí me han castrado la rabia durante toda mi vida, ¿no? O sea, bueno, toda mi infancia, ¿no? Es como que yo he aprendido a que las emociones más fuertes están mal.
está mal, y cuando yo sacaba las emociones más fuertes, ¿no? Más fuertes me refiero a la rabia, ¿no? Como un enfado, un límite muy puesto, etcétera, ¿no? Cuando yo hacía eso, entonces había burla, etcétera, ¿no? Bueno, estaba mal. Te la reprimían de alguna forma. Exacto, claro, entonces yo aprendí a reprimirlo, ¿no? Entonces, claro, si yo no conozco eso y yo no tengo el registro de que puedo poner un límite, de que me puedo enfadar, de que... y no lo he vivido eso, como no, si yo no he vuelto a eso que yo en un principio, ¿no? Lo expresaba con naturalidad, yo no voy a dejar que mi hija lo exprese, pero será inconsciente. Claro, reprimiré mis hijos o mis hijas, claro, sin ser consciente inevitablemente, porque yo no sé qué es lo que exacto, me autolimito, ¿no? Claro, porque la rabia está mal, porque no te puedes enfadar, porque tienes que entender al otro, porque tienes que empatizar, porque tienes que escuchar, etcétera, ¿no? Todas las frases que me hayan dicho en la infancia, ¿no? Y entonces, imagínate si mi hija pues tiene un arranque muy bueno, ¿no? Pues nada, pues estará toda reprimida. Y lo mismo con otras emociones, ¿no? Que hablamos. La tristeza, claro. Que se reprima la tristeza porque a lo mejor yo me la reprimieron, ¿no? Exacto, pues no, claro, sí, si no, quizá no puedes llorar en casa porque cuando lloraba, no sé. Y entonces, de esta manera, autoconocernos para saber cómo acompañar mejor. Sobre todo para no interferir en el desarrollo. O sea, para que toda esta semilla que hemos dicho antes, para que pueda desarrollarse con la naturalidad. O sea, no somos tan importantes. O sea, no, me refiero, interferir lo menos posible quiere decir que los padres y madres no estemos tanto en el ego tampoco. O sea, no somos tan importantes en el ¿cómo lo digo? Que los niños tienen más sabiduría de la que nos pensamos nosotros, ¿no? Es como educar, ¿no? Como antes hacía, ¿no? Era como, no, esto está bien, esto está mal, esto es así, esto es así. Me comentabas antes que a veces los adultos nos creemos como con mayor sabiduría y sí, realmente no nos damos cuenta que los bebés están más conectados con la vida, ¿no? Sí. Que igual ellos nos tienen mucho que enseñar en lugar de nosotros siempre ser los que enseñamos. Sí. Y esa conexión con la vida es la que hemos perdido un poco a veces nosotros y lo vemos en ellos, que están súper conectados. Sí, es una espontaneidad, ¿no? Es como que tienen una conexión, lo que decíamos, una conexión con el presente. Una conexión muy profunda. O sea, cambiar nosotros, ¿no? Reconectar un poco nosotros, conocernos. Conocernos, ¿no? Entrar en... Para no proyectar en ellos, sino... Claro, lo que yo creo sobre cómo tengo que actuar en la vida, ¿no? Como lo que decíamos de esta estrategia de adaptación que yo he creado, porque también tengo un ego, ¿no? Y me he desconectado también, ¿no? Pues cuanto más haya vuelto a toda esa sabiduría y ese potencial que yo tengo, pues más podré acompañar. Claro, que no estemos tanto en ese ego, en creernos que tenemos la verdad, ¿no? Claro, te refieres. Claro, exacto. Entonces, para terminar, ¿qué les dirías a los padres y madres que nos estén escuchando acerca de este tema de acompañar? Mira, yo les diría que educar es una puerta, es un tesoro, vamos, es una puerta al cambio, ¿no? Como a la transformación personal, ¿no? Los niños y niñas son espejos nuestros, o sea, son espejos de todo aquello que nosotros no vemos, ¿no? Que como que se ha quedado en el inconsciente, ¿no? Entonces, el tema es ser consciente de eso, de que todo lo que nos reflejan nuestros hijos, todo lo que nos reflejan y toda esa incomodidad que nos refleja, ¿no? Toda ese no sé, o esa inseguridad, pues que lo utilicemos para conocernos. Para cuestionarnos, para vernos, claro, es como que ellos están donde están, ¿no? Es como ellos no es que lo hagan mal, o sea, no hay nada que hagan mal, ¿no? Simplemente hacen. Pero toda esa incomodidad es necesario, ¿no? Como trabajarla en preguntarse, en cuestionarse, en verse al final, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa más? Mira, yo lo resumiría en 2 palabras, que es dejarles ser. Ser lo que quieran que sean, ¿no? Lo que les sale ser, ¿no? Es que somos, sí, dejar ser, dejar que el ser que se pueda expandir, ¿no? Muy bonito. Pues nada, Elena, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mi página web, elenamateu.com, en Instagram, que voy publicando algunas cositas, las cosas que voy haciendo presenciales en Lanzarote, sobre todo, que es donde vivo ahora, y online también.
Y acompañabas nos habías dicho, a adultos. Adultos, sí. Sí, acompaño a adultos, sí, trabajo sobre todo pues con el cuerpo y desde una base más gestáltica y todo el tema de la formación del carácter, ¿no? De todo lo que... toda la parte más cognitiva también la trabajo. Y eso. Pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias a ti. Gracias. Terminamos el episodio de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber. Y si tienes alguna propuesta, no dudes en escribirme a través de Instagram Energías Educativas. Un saludo y hasta la próxima.